En todo este tiempo he visto muchas cervecerías que lastimosamente han tenido que cerrar operaciones. De hecho, me encontré hace poco un estudio que decía que la gran mayoría no sobrepasan los 3 años. Hoy te voy a explicar los errores más comunes que he visto y el por qué está sucediendo esto para que tú pues, no los cometas. Una de las razones más comunes de cierre de cervecerías, por lo menos en Colombia, es la mala planificación estratégica o en algunos casos la cero planificación estratégica. A lo largo de estos videos he hecho mucho énfasis en esto. Y es porque a medida que voy caminando me he dado cuenta que muchas de las cervecerías cierran es por eso, porque los afecta mucho. Y afecta sobre todo en el capital de trabajo. Cuando tú no tienes en cuenta los tiempos de la cerveza, cuando tú no tienes en cuenta los tiempos de rotación del producto o no hiciste una proyección clara de ventas, tú estás en un mercado a ciegas. Cuando tú estás en un mercado a ciegas, tú estás jugando. O como te digo yo, tienes un hobby muy caro. La gran mayoría que entran acá, entran como te dije, por pasión y se quedan ahí, se quedan jugando, se quedan inventando, se quedan en esa parte de romanticismo que está bien, hay que tenerlo en todos los aspectos de la vida, pero en una empresa hay momentos y hay momentos para tener. Y en la planificación estratégica, es clave de saber cuándo en la empresa se debe ser romántico, por ejemplo en la marca o en el storytelling, y cuándo definitivamente debe pasar a un lado. Al momento de planificar, al momento de ejecutar la venta, al momento de proyectarte, al momento de sacar cuentas, de poner precios, etcétera, etcétera, etcétera. La primera causa que he encontrado para el cierre de las empresas, por lo menos en Colombia, es la mala o la cero planificación estratégica, que repercute en una muy mala salud financiera porque no hay un capital de trabajo que sostenga un trabajo serio. Otra de las razones fundamentales por las cuales cierran las empresas es por un mal costeo. Por lo general, las personas tienden a asumir que los costos importantes son los insumos de producción. Y está bien, la materia prima, definitivamente sin ella, pues no puedes elaborar el producto. Pero en esta industria, créeme que hay muchos costos ocultos. Y como su palabra lo dice, están ocultos. Quiere decir que no los ves. Pero a final de mes o a final de periodo los tienes que pagar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando tú tienes un mal costeo, estableces un mal precio de venta y crees que eres rentable. Entonces tú tomas tus decisiones, ponle que hagas una planeación estratégica sana, pero si no costeaste bien, das un precio final al cliente y lo tienes que mantener durante una X cantidad de tiempo. Al final del ejercicio, al final del periodo, estos costos ocultos van a aparecer y los tienes que pagar. Ahí te toca tomar una decisión. O renegocias con tu cliente, lo cual te puede dejar muy mal parado, porque el cliente no es que le guste mucho estar renegociando lo que ya se negoció, o te toca ajustar internamente, que es la opción que normalmente toman todos los cerveceros. Cuando tú reajustas, lo primero que echan mano es a la materia prima. Segundo error en una cadena de errores. Cuando echas mano en la materia prima, ese producto va a tener una variación y el cliente lo va a sentir. Y ahí se va a sentir estafado. Ahí empieza a caerse como un castillo de naipes o como un efecto dominó. Eso le hace daño no solo al producto, sino a la marca, que empieza a diluirse en el tiempo con respecto a los otros clientes. Entre clientes, por ejemplo, si están en el mismo sector, en el sector de la hospitalidad, créeme que hablan entre sí. Cuando tú visitas a un cliente, ellos se llaman. Aquí me está visitando la cervecería tal y tal. ¿Tú has trabajado con ellos? Sí, no, y empiezan a hablar. Generar un mal nombre de tu producto o de tu empresa es letal en este proceso. Y todo parte de un mal costeo que debiste haber revisado con tu contador o con la persona que está encargada de ese proceso. Muchas veces se lo adjuntan al maestro cervecero, que es muy hábil para crear, para optimizar durante el proceso en las recetas, pero no es su función natural. Tercera causa de que las cervecerías o incluso cualquier negocio no supere los 3 años. Disolución de socios o socios que no deben estar juntos. Si tú no tienes las conversaciones antes de esas conversaciones que yo sé que son incómodas, si tú no las tienes antes de,
créeme que te va a tocar tenerlas después de. Pero ahí hay un pequeño agravante. ¿Cuál es el pequeño agravante? Que después de ya han sucedido algunos hechos, algunos actos ya han sido consumados. Y es ahí donde empiezan los señalamientos. Yo pensaba, yo creía, yo esperaba. Por eso es importante, yo siempre te invito o los voy a invitar a que tengan esas conversaciones incómodas antes de. Te repito, sé que no son cómodas, pero es mejor tenerlas antes de que cuando ya te toca poner dinero. Cuando ya sientes que esa persona debió haber hecho algo que no hizo. Cuando sientes que esa persona te robó o cuando sientes que esa persona ya no es más tu amigo. Por eso dicen que cuando tú haces negocio con amigos, pierdes el negocio y pierdes el amigo. Eso sucede cuando tú no tienes la valentía de hablar esos temas incómodos en los momentos que debes hablar. Esa es la tercera causa por la cual cierran los negocios, que va muy de la mano con una planeación estratégica. Te repito, las empresas, no solo las de cerveza, no empiezan el día cero, empiezan meses antes, cuando tú empiezas a planificar y a tener todas estas conversaciones y entender que de pronto esa persona con la cual tú estás hablando, capaz es un muy buen amigo tuyo o muy buena amiga, se la llevan muy bien, pero de pronto no deben tener una sociedad juntos y está bien. Puede ser buen amigo, puede ser buena amiga, pero tú por aquí y yo por acá. Las sociedades se construyen. Falta de diferenciación en el mercado o apostarle a un solo canal de venta. A esto yo le llamo leer. Tú debes saber leer el mercado. El mercado es cambiante. Hay canales de venta que son muy rentables, sí, pero también tienen un inicio y tienen un fin. Algunos sí son más tradicionales y llevan mucho tiempo en el mercado. Tú tienes que aprender a leer si tu empresa, si tu producto, si tu estrategia, hasta cuándo o hasta dónde debe llegar. Si tú le estás apuntando a un solo embudo o a un solo canal de comunicación o a un solo canal de venta de tu empresa, ojo ahí, tienes que revisar o tienes que irle apostando o ir cultivando otros canales. No porque este se vaya a caer, no necesariamente, no te estoy deseando mal, pero si este está bien, busca otros. La diferenciación, entender tu marca, entender tu producto y hacia dónde debes guiarte. ¿Para qué? Para que la empresa florezca, para que la empresa se diversifique y así de alguna manera tus productos y tus ingresos también. Ahora, que yo te traiga todos estos errores no quiere decir que yo nunca los he cometido. Todo lo contrario, los he cometido creo que todos o incluso en varias ocasiones. Ni tampoco me hace exento de que yo los pueda cometer en un futuro. Yo tengo que estar muy atento para que esto no me vuelva a pasar. ¿Qué fortuna o qué diferencia tengo yo con respecto a otras cervecerías? La verdad, un muy buen equipo de trabajo. Ellos me han permitido a mí ver lo que yo no estoy viendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen habilidades distintas a las mías. Ellos me han abierto los ojos o me han hecho ver lo que en el momento o no quiero ver o no puedo ver. Y eso nos ha permitido a nosotros tomar acción inmediata. Esa acción inmediata es la que corrige un mayor error o un fracaso mucho más fuerte en un futuro. Por eso es fundamental tener y formar un equipo de líderes, un equipo de trabajo fuerte y sólido. Es por eso que estas cervecerías, y no solo cervecerías, sino las empresas que hacen algo diferente, son las que logran sobrevivir e incluso expandirse en el mercado. Son aquellas empresas o aquellas cervecerías que tienen una disciplina financiera seria, que tienen o que invierten a una marca, a una identidad de marca sólida. Y por último, no menor, tienen una capacidad de adaptarse más rápido que las otras empresas. Con esto me acuerdo de una frase de Charles Darwin que decía que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más veloz, sino es aquella que se adapta a los cambios con mayor rapidez. Son estas empresas que logran leer el mercado oportunamente y que logran cambiar su producto, su esquema, su comunicación o incluso el mercado o incluso lo que sea que tenga que cambiar porque están constantemente despiertos, constantemente analizando qué deben hacer diferente. No buscan ser los mejores, buscan ser únicos. Y cuando tú eres único, eres el mejor.